Bien, para el bloque 5 y específicamente para poder entender la reproducción celular, es importante que reconozcas esta estructura, el cromosoma. Todo lo que hablamos, los cromosomas, como lo puedes ver en la imagen, está constituido por un centrómero o constricción primaria, puede tener o no constricciones secundarias y satélites dentro de las cromátidas. Entendemos que son dos cromátidas, una unida a la otra. Cada uno de los brazos, si lo vemos todos como una unidad, se le denomina telómero, y esas pequeñas rayas se les denomina bandas. Más adelantito vamos a ver qué son esas bandas. Normalmente en el cariotipo humano, que es el número de cromosomas que tiene una especie, se le denomina cariotipo. En el cariotipo humano nosotros podemos observar que tenemos 23 pares de cromosomas. Un cromosoma fue puesto por la madre y otro cromosoma por el padre, de tal manera que se unen y forman lo que nos estamos hablando, un par de cromosomas, ¿sí? A estos pares se les denomina pares homólogos porque tienen la misma información genética. Ahora, ¿un cromosoma qué es? Bien, ya habíamos hablado del DNA, y el cromosoma no es otra cosa más que una molécula de DNA enrollada y súper enrollada en sí misma, de tal manera que se empaqueta de una manera tan compacta que cabe dentro del núcleo de una célula. Aquí podemos ver cómo es que este DNA se envuelve dentro de unas proteínas llamadas histonas, formando lo que llamamos nucleosomas. Los nucleosomas entonces es una histona más parte de DNA enrollado. Estos nucleosomas se vuelven a superenrollar formando lo que llamamos selenoides, y estos se siguen superenrollando de tal manera que vamos a encontrar bucles. Estos bucles nuevamente se siguen superenrollando formando estas estructuras a las que nosotros llamamos cromosomas. Estas estructuras se encuentran en el núcleo. Ahora bien, ¿recuerdas estas franjas que te decíamos que estaban precisamente en las bandas de este cromosoma? Bien, estas bandas no son otra cosa más que la forma en que se ven los genes. Estamos hablando de que en un cromosoma tenemos varios genes, el gen 1, gen 2, gen 3, gen X. Y un gen no es otra parte más que un segmento de DNA, eso es un gen. Y ese segmento de DNA tiene la información sobre determinado carácter, por ejemplo, el color de los ojos, el grupo sanguíneo, el color de la piel, el tipo de pelo, la forma de la nariz. Entonces, a esto se le denomina entonces gen. Y cada gen es proporcionado en pares, uno la mamá y otro el papá. Entonces, un mismo gen puede presentar un distinto tipo de información. Así podemos tener ojos verdes, ojos café, ojos miel, ojos azules. Entonces, en este tipo, a cada tipo de información se le denomina alelo. Entonces, estamos hablando de que el ojo café es un alelo, el ojo verde es otro alelo, el ojo negro es otro alelo, el ojo azul es otro alelo. Estamos hablando entonces de una serie de caracteres que determinan estos genes. En lo que ya viste y leíste, la célula en sí pasa por una serie de procesos al cual se le llama ciclo celular. Entonces, el ciclo celular es un ciclo que cumple las células, todas las células, de una u otra forma, ¿sí? Vamos a entender que hay tres fases en este ciclo celular: la fase G1, la fase S y la fase G2, y una cuarta fase que denominamos M o mitosis, ¿sí? Entonces, la fase G1 es un crecimiento de la célula, una célula nueva que empieza con una fase de crecimiento. Después viene un intervalo en el que los cromosomas son duplicados o se encuentran en un tanto cuanto en reposo. Este periodo de duplicación termina cuando los cromosomas terminan de duplicarse, y en ese momento inicia lo que sería la fase G2. En este G2 empieza la replicación del DNA. Es importante entender que son dos procesos que involucran al DNA: la duplicación del DNA, que genera la duplicación de los cromosomas, y al término de la división de estos cromosomas empieza lo que sería la mitosis. Y la mitosis, con sus cuatro fases, profase, metafase, anafase y telofase, terminan con algo que se denomina citocinesis. Y la citocinesis no es otra cosa más que la separación de esas dos células hijas.
Aquí podemos ver en la imagen las de cebolla, del meristemo de la cebolla, en donde vemos las diferentes fases. Por ejemplo, aquí tenemos profase, las células en profase, aquí tenemos las células en metafase y aquí abajo tenemos las células en anafase. Aquí vemos otra célula vegetal en donde vemos profase, metafase, anafase y por fin telofase. Aquí se nota en la telofase un surco que divide la célula. Y te recomiendo que visites esta página de internet, ¿sí? Y le des clic sobre donde dice Start Animation. En este caso, podrás conocer de manera esquemática los procesos de la mitosis y entender cada uno de ellos. Podrás regresarte, podrás observar una animación y una imagen de una mitosis en microscopio.